Buenas tardes, licenciada y compañeros. ¿Cómo les fue con la parte final del ejercicio? ¿Lograron comprobar? Bien, espero que hayan terminado el ejercicio y que hayan comprobado que los resultados de los valores de las variables X, Y y Z quedaban iguales y al finalizar solo teníamos que dar la respuesta. Les compartimos a través de la plataforma la presentación con ambos ejercicios para que los pudieran tener también ahí como referencia. Hasta la clase que tuvimos el día martes, hasta ese tema se tiene contemplado el contenido para el primer examen parcial. De ahí en adelante, es decir, la clase de hoy en adelante ya es para el segundo parcial de acuerdo a la programación. Si llegáramos a tener algún cambio en el camino, nosotros se los indicaríamos. El examen está programado para el día viernes 3 de febrero, es decir, de mañana en 15 días. Y con esto ya podemos empezar a resolver la hoja de trabajo número 4, ¿es la que corresponde, Ale? Así es, licenciada. Bien, entonces la hoja de trabajo 4, la cual deben de entregar el próximo martes 21, Sí, ¿quedamos? así es. Bien, el martes 21. Como hay algunas dudas todavía respecto a este tema, pero realmente las dudas surgen cuando ustedes están desarrollando los ejercicios. Entonces, para el día, vamos a conversar con nuestra auxiliar para que pueda apoyarlos, ya sea este sábado o el siguiente, para resolver las dudas que tengan relacionadas a las hojas de trabajo. Como el día martes tienen que entregar la hoja de trabajo número 4, entonces vamos a conversar con ella para ponernos de acuerdo y poder trabajar un sábado en resolver todas las dudas que tengan relacionadas a las hojas de trabajo. ¿De acuerdo? Entonces, esa información nosotros se las estaríamos compartiendo a través de Facebook y el enlace que utilizaríamos sería el mismo de la sesión de clase, pero esa información se las ampliaríamos después de organizarnos con ellas, con ella. Entonces, hoy vamos a empezar con un nuevo tema, que es el tema de los modelos de programación lineal. Acá, este tema de los modelos de programación lineal en ingeniería se conocen como la investigación de operaciones. Voy a apagar la cámara para mantener la estabilidad de la señal. Entonces, bien, vamos a empezar con los modelos de programación lineal. Para empezar, tenemos que conocer la definición de un modelo. Cuando hablamos de esta palabra modelo,
diversas situaciones pueden venir a nuestra mente. Por ejemplo, podemos, si yo les digo modelo, algunos puede hacer que venga a su mente una botella de una bebida que esté así recién sacada de la refrigeradora en un día de calor, ya sea en el puerto. Entonces, puede hacer que eso piense. Otros estudiantes puede hacer de que al escuchar la palabra modelo se imaginen a una señorita que esté promocionando una marca o promocionando algún servicio, ya sea de electrodomésticos, de car wash, de vehículos. Entonces, podemos tener diferentes ideas al escuchar la palabra modelo. Sin embargo, en el curso nos vamos a centrar directamente en los modelos estadísticamente hablando. Y si hablamos de un modelo en estadística, es una representación de la realidad. Pero mucho ojo con esta palabra que es realidad, porque la realidad no es la misma para mí como para nuestra auxiliar y como para cada uno de ustedes. La realidad depende de la percepción que tengamos de las cosas. Entonces, un modelo es una representación explícita y externa de parte de la realidad, pero como la ven las personas. ¿Y qué personas? Las personas que desean utilizar el modelo para los siguientes procesos: entender, cambiar, gestionar y controlar dicha parte de la realidad. Entonces, un modelo dice que es una representación explícita. Hay tres ámbitos para utilizar estos modelos en la investigación de operaciones. Primero, aprender o entender, implementar y tomar decisiones basados en datos. Esta es la definición estadística de lo que es un modelo. Y tenemos diferentes tipos. Dentro de esos tipos tenemos los modelos físicos, tenemos estos modelos físicos, son tangibles, es decir, que los podemos tocar, los podemos comprender de, de una forma muy fácil y también, pero a pesar de que los podemos ver, los podemos tocar, son de fácil comprensión, su duplicación y la modificación es difícil y por lo tanto su utilización es baja. ¿Qué ejemplos tenemos de los modelos físicos? Tenemos como ejemplo las maquetas. Si ustedes alguna vez han entrado al Palacio Nacional de la Cultura, cuando uno ingresa del lado derecho, puede encontrar un ejemplo de un modelo, que es una maqueta. Esa maqueta es una representación de la realidad del Palacio Nacional de la Cultura. ¿Por qué es tangible? Bueno, los podemos ver y los podemos tocar. Son de fácil comprensión porque al momento de observar la maqueta, nosotros nos tomamos una idea de cómo es la estructura del Palacio Nacional, cuántos niveles tiene, cuántos patios, cómo es en la parte del techo, que tal vez son lugares a los cuales un visitante no tiene acceso. Entonces, son de fácil comprensión, pero de modificación difícil, porque no podemos venir y modificar esa maqueta, y de duplicación
también difícil, porque cuánto tiempo y cuántos recursos se invierten en poder realizarla. Se invierten mucho tiempo, también material y ah, y tiempo. Y de baja utilización, porque para qué sirve esa maqueta, puede ser que haya sido presentada para realizar el proyecto antes de que se construyera el palacio, pudiera ser. Y esto es algo de lo que hacen muchas veces las empresas constructoras cuando quieren un proyecto. Si hay un grupo de inversionistas que quiere, por ejemplo, hacer un complejo habitacional, sacan el proceso de licitación y las empresas empiezan a ofertar. Cuando ofertan, muchas veces se les solicita a estas empresas o a la empresa ganadora que presente un modelo del proyecto para que los inversionistas se tomen la idea la idea que tienen los inversionistas, los oferentes, en donde van a tener los parques, las carreteras, el salón de usos múltiples, por ejemplo, entre otros detalles. Solo con esas maquetas se puede tomar, los inversionistas pueden tomar una idea clara de cómo será ese proyecto cuando ya esté finalizado. Entonces, son de fácil comprensión, pero de modificación difícil y de utilización baja, porque después de que ellos presentan el proyecto, para lo único que lo utilizan algunas veces es para exhibirlos. Bien, entonces, por otro lado, tenemos los modelos análogos o los modelos analógicos, y acá la característica de estos modelos son que son intangibles, es decir, ya no los podemos tocar, no son físicos, son más difíciles de comprender, pero al momento de duplicarlos y modificarlos es más fácil y tienen una más amplia utilización. ¿Y qué ejemplo tenemos acá en los modelos análogos? Por ejemplo, un mapa de un país, el mapa de la carretera. Tenemos también, por ejemplo, podemos, bueno, esos son los más utilizados, los ejemplos más claros. Y por último, tenemos los modelos simbólicos. Estos modelos simbólicos también, al igual que los análogos, son intangibles, son de una comprensión más difícil, pero su duplicación y modificación son más amplias y tienen una utilización más amplia. ¿Y qué ejemplos tenemos dentro de los modelos simbólicos? Tenemos los modelos de simulación. Por ejemplo, aquellos modelos que se utilizan para poder analizar o estudiar los movimientos de la Tierra, los modelos que se utilizan para poder pronosticar el cambio climático en los países, también entran como un modelo simbólico, principalmente. Estos modelos, los modelos simbólicos, se construyen representando la realidad mediante una codificación matemática. Puede ser, bueno, nosotros nos vamos a centrar en las codificaciones matemático-estadísticas, pero pueden ser también codificaciones geométricas haciendo uso de los mapas y pronosticando cuáles son esos cambios o esas variaciones de la temperatura a lo largo del tiempo. Entonces, estos son los principales modelos. De estos tres, nosotros nos vamos a centrar
en los modelos simbólicos, los de más difícil comprensión. Dentro de los modelos simbólicos, nosotros encontramos diferentes tipos y nos vamos a centrar dentro de esos modelos simbólicos en los modelos matemáticos. Estos modelos matemáticos nos van a servir para poder representar esa realidad que estamos percibiendo a través de las matemáticas. Y los modelos matemáticos se conocen comúnmente como los modelos de programación lineal, que lo podemos abreviar como PL. ¿Y qué es la programación lineal? Es una herramienta básica más utilizada dentro de la investigación de operaciones. ¿Y por qué razón es más utilizada? Porque tiene un inmenso abanico de aplicaciones. La podemos aplicar en cualquier área y una vez desarrollamos el modelo, es simple su proceso de implementación. Cuando hablamos de programación lineal, esta tiene su origen en las actividades que se realizan dentro de una organización, tal como podemos mencionar una fábrica, un hospital, una compañía aérea, un organismo público. En todos esos ámbitos en donde hay un objetivo que optimizar, podemos utilizar los modelos de programación lineal. Y en estos modelos vamos a encontrar un objetivo. Ese objetivo puede ser maximizar o minimizar. Pero ¿cuál es en sí el origen de estos modelos de programación lineal? La historia cuenta que durante la Segunda Guerra Mundial, un matemático francés empezó a desarrollar algunas técnicas que le permitieran optimizar los recursos que tenía. En la Segunda Guerra Mundial, pues varios países estuvieron peleando entre ellos y la idea de este matemático francés era, con la menor cantidad de recursos posibles, provocar el mayor daño posible a sus enemigos. Entonces, bajo este pensamiento, empezaron a desarrollar los modelos de programación lineal, principalmente uno de los métodos que vamos a ver más adelante, que es el método simplex. Esto les estoy hablando que fue más o menos entre los orígenes, los primeros orígenes fueron más o menos como en el año de 1700 y se fue perfeccionando hasta el año de 1950 aproximadamente. Entonces fueron varios autores los que durante este periodo empezaron a idear los modelos de programación lineal y lo fueron perfeccionando hasta poder desarrollarlos como se hace hoy en día. Les mencionaba que vamos a tener un objetivo a optimizar, pero cuando hablamos de optimizar, no estamos hablando solo de maximizar. Esta palabra de optimización puede hacer referencia a maximizar o a minimizar, dependiendo de la información que nos estén proporcionando. Hay 3 preguntas básicas que debemos responder al inicio de cualquier modelo de programación lineal. ¿Cuáles son esas preguntas? En primer lugar, ¿cuál es el objetivo? En segundo lugar, ¿cuáles son las variables de decisión? Y en tercer lugar, ¿cuáles son las restricciones?
Estas tres preguntas son fundamentales y poder identificar las respuestas a estas es, sin lugar a dudas, la parte más importante del modelo de programación lineal. ¿Por qué razón? De los objetivos tenemos que seleccionar uno de dos, maximizar o minimizar. Si el objetivo del ejercicio es maximizar y ustedes minimizan, todo lo demás está mal. Desde la primera pregunta ya no tendría sentido todo lo que ustedes están realizando, porque el objetivo está equivocado. Entonces es bien importante poder responder adecuadamente estas preguntas, porque de acá parte todo el resto del problema. ¿Cuáles son los pasos para poder resolver un modelo de programación lineal? En primer lugar, tenemos que identificar las respuestas de esas preguntas. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuáles son las variables de decisión? ¿Y cuáles son las restricciones? Esos son los tres elementos fundamentales. El objetivo, las variables de decisión y las restricciones. Tenemos que identificar esos tres elementos. El segundo paso es plantear el problema. El planteamiento del problema lo vamos a realizar de igual manera a través de una tabla de doble entrada, al igual como lo realizamos en los ejercicios de ecuaciones simultáneas, solo que vamos a tener algunas variaciones. El tercer paso es definir la función objetivo. Esta función objetivo la vamos a definir de manera matemática y más adelante vamos a realizar esos planteamientos. El cuarto paso es definir las restricciones como inecuaciones, es decir, como desigualdades. En el tema que trabajamos hasta el día martes, estuvimos trabajando con ecuaciones o igualdades. Es decir, que utilizábamos el signo igual. Ahora vamos a trabajar con inecuaciones, es decir, con desigualdades. Los signos que vamos a utilizar son mayor o igual, menor o igual. Y el quinto paso es utilizar un método de solución. Vamos a tener dos métodos para poder resolver un modelo de programación lineal. El primer método es el método gráfico y el segundo método es el método simplex. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? La diferencia entre ambos radica en el número de variables. ¿En qué variables? Las que identificamos en el primer paso. El primer paso dice identificar el objetivo y las variables. Si el ejercicio tiene dos variables, vamos a utilizar el método gráfico. Siempre que un ejercicio tenga dos variables, utilizaremos el método gráfico. Y si el ejercicio tiene tres variables, vamos a utilizar el método simplex. Esos son los dos métodos que vamos a utilizar. Esta parte es teórica y posteriormente ya vamos a pasar a la parte de ejercicios. Perdone, dijo que si tenemos más de dos, si tenemos dos o más de dos variables, utilizar el método gráfico, dijo, ¿verdad? No, 2, gráfico, está en pantalla. 2, el método gráfico.
3 o más, el método simple. Gracias, licenciada. Para servirle. Perdón, licenciada, ¿cuál es? Yo ahorita me acabo de unir. ¿Cuál es el título de este tema? Modelos de programación lineal. El que está en la diapositiva. Pero, Bien. Entonces, gracias. esto es fundamental para poder resolver los ejercicios. Vamos a empezar solo a practicar con los planteamientos. Permítanme un segundo.
Bien, entonces, de estos pasos, lo primero que tenemos que hacer es identificar el objetivo. Ese objetivo puede ser maximizar o minimizar. De los dos, de estos dos, solo vamos a seleccionar uno. No podemos maximizar y minimizar al mismo tiempo. Posteriormente, vamos a identificar las variables. Esas variables las vamos a identificar como x sub 1, x sub 2 y x sub 3, x sub 4, x sub 5, así sucesivamente, dependiendo del número de variables que tengamos. Posteriormente, vamos a tener restricciones. Esas restricciones son condiciones, disponibilidades, limitaciones, condiciones o requerimientos. Después de esto es lo fundamental para poder pasar al planteamiento. El objetivo puede ser maximizar y minimizar o minimizar, pero ¿cómo vamos a diferenciar ese objetivo de las variables? Las variables, su nombre lo dice, varían. Las variables son conceptos que cambian dependiendo de las disponibilidades, limitaciones, requerimientos o condiciones que tengamos. El objetivo será una cantidad que no va a cambiar. Es una cantidad que será constante. Entonces debemos de identificar adecuadamente las variables y el objetivo. ¿El objetivo puede ser un monto alguno, licenciada? Vamos a tener el objetivo. Para poder identificar el objetivo, nosotros tenemos que identificar cuál es la categoría de la información que nos están proporcionando, porque el objetivo nos lo van a proporcionar por cada una de las variables. Entonces, a algunos se les hace más fácil poder identificar las variables y posteriormente el objetivo. Y otros pueden identificar el objetivo y posteriormente las variables. Bien, entonces vamos a ver esto con un ejemplo. Vamos a empezar a practicar planteamientos. Yo voy a desarrollar en clase este ejercicio y como tarea les va a quedar a ustedes entregar, mañana no tenemos clase, ¿verdad, Ali? No, licenciada. Como tarea a ustedes les va a quedar resolver un ejercicio de los ejercicios para practicar en clase. Pero nosotros les vamos a indicar qué ejercicio. Entonces, tenemos en pantalla el ejercicio. Dice, en una fábrica de carretillas de mano se producen dos tipos, la tipo X y la tipo S. Cada carreta tipo X necesita 2 unidades del componente 1, 2 del componente 2 y 4 del componente 3. Una tipo S necesita 2 del componente 1, 5 del componente 2 y 6 del componente 3. Se cuenta con 350 unidades del componente 1 y 500 del componente 2 y 600 mínimas del componente 3. Los costos por unidad son 150 para la carretilla tipo X y 225 para la tipo S.
cuántas carretillas de cada tipo pueden producirse. Bien, entonces, con esta redacción vamos a responder las preguntas. Primero, podemos identificar las variables. ¿Qué variables? Las variables siempre las podemos identificar en las preguntas, en la pregunta. ¿Qué es lo que nos están preguntando? ¿Cuántas carretillas y de qué tipo se pueden Carretilla fabricar? de cada tipo. O sea, en concreto son dos variables. ¿Correcto? Acá son carretillas. Las carretillas son la tipo X y el tipo S. Entonces tenemos dos carretillas. Ahora tenemos que tratar de identificar cuál es el objetivo. El objetivo puede ser, ya identificamos esas carretillas. De las carretillas nos van a dar información. ¿Qué información nos están proporcionando de estas carretillas? Nos dicen que se necesitan 2 unidades del componente 1, 2 del componente 2, 4 del componente 3. Y así nos dan los componentes para cada una de las variables. Sin embargo, en la penúltima línea nos indican los costos. Los costos por unidad son 150 para la carretilla tipo X y 225 para la tipo S. Esos costos que nos están proporcionando se convertirán en nuestro objetivo. Además, como las variables ya las identificamos, debemos de identificar cuáles son las restricciones. Esas restricciones pueden ser condiciones, limitaciones, requerimientos o disponibilidades. ¿Qué restricciones tendríamos acá? Me imagino yo, licenciada, que es el tema de los componentes. ¿Correcto? Las unidades de los componentes. ¿Y por qué son restricciones? Porque tenemos cantidades que pueden ser mínimas o máximas. Nos dice que se cuenta con 350 unidades del componente 1, 500 del componente 2 y 600 del componente 3. Mínimas, se cuenta con 350 unidades. Las restricciones pueden ser condiciones, limitaciones o requerimientos o disponibilidades. Entonces acá tenemos, en primer lugar, las variables carretilla tipo X y carretilla tipo S. Son las variables. El objetivo, bueno, acá tenemos, se cuenta con 350 unidades del 1, 500 del 2 y 600 mínimas del 3. Estas son restricciones. ¿Y qué otra información nos están proporcionando? Los costos. Entonces, de toda la información que nos proporcionaron, ya identificamos las variables, las restricciones con amarillo y el costo se convierte en nuestro objetivo. El objetivo puede ser maximizar o minimizar. ¿Cuál sería en este caso el objetivo? Minimizar costos, Lick. ¿Correcto? El objetivo serán los costos. ¿Qué es lo que se hace con los costos? ¿Se maximiza o minimiza? Minimizan. Se minimiza. ¿Sí, Erwin? Perdón, Eligna, aquí ya me confundí. ¿Por qué el objetivo es
¿cómo se llama? Los costos. Porque el costo no es, nosotros tenemos que identificar dentro dentro del problema Es que dentro del tres problema, elementos: sí, lo el tengo claro. objetivo, las Las variables variables y las y las restricciones. restricciones. Pero Las lo que, variables las podemos identificar en la pregunta. Acá dice carretillas, entonces tenemos tipo X, tipo S. Esas son las variables. Las restricciones son las condiciones, limitaciones, disponibilidades o requerimientos. Acá nos dice cada carretilla tipo X necesita 2 unidades del componente 1. Nos están hablando de estas variables y de qué es lo que se necesita para poder producirse. Luego nos dice, se cuenta con 350 unidades. Es decir, usted es el propietario de esa fábrica y usted tiene 350 unidades como mínimo del componente 1, 500 del componente 2 y 600 del componente 3. Esa es una restricción porque usted tiene esas cantidades mínimas. ¿Sí? Ahora vamos, ¿qué otra información tenemos? Los costos. Los costos no es una condición, tampoco es una disponibilidad, tampoco es un requerimiento, ni una limitación. Esos son los cuatro como elementos que ustedes tienen que considerar para poder definir las restricciones. Entonces, si no es una restricción, si no es variable, los costos se convierten en nuestro objetivo. o sea, los 150 de la X y 225 de la tipo S. Así es. Ya, Y como son ya. costos, O sea, hay que no los desmenuzar. podemos hacer. Sí, es que siempre tiende a confundir la pregunta porque el objetivo es, a priori, antes de su explicación, yo hubiera interpretado, bueno, averiguar cuántas cartillas se puede construir de los dos tipos con el inventario que se tiene de Sí, componentes. eso es lo que tenemos que hacer. Esto es lo que vamos a buscar con el ejercicio. Saber cuántas carretillas de cada tipo vamos a producir. Porque eso es lo que se debe de determinar. ¿Cuántas carretillas tipo X y tipo S Se podemos pueden producir construir. con estas restricciones? Ajá, ¿Pero con qué cabalmente. objetivo? Para minimizar los costos. Sí, ya. Gracias, Lita, ¿Sí? perdón. Ahí, es que a veces Sí, o sí. sea, el Licenciada, objetivo del modelo de programación lineal, todos los modelos de programación lineal, lo que buscan es darle valor a las variables. Eso es lo que vamos a hacer, al igual que en ecuaciones. Queremos encontrar valores de variables, igual en programación lineal. Sin embargo, a diferencia de ecuaciones, para estas variables, además, nosotros vamos a considerar un objetivo para las variables, pero para lograr un objetivo que puede ser maximizar nuestras utilidades, minimizar los costos, maximizar tal vez unidades producidas, minimizar productos defectuosos, ¿sí? Entonces, además de encontrar los valores de las variables, queremos cumplir con un objetivo, que será optimizar nuestros recursos. ¿De acuerdo? licenciada, solo una cosita así rapidito. Las restricciones entonces van a ser a partir de donde dice se cuenta con 300 unidades en este caso, ¿verdad? Así es, Gracias. así es. Elder, Gracias, Linda. Pues comprendo que según lo que dice de restricciones, en este caso se podría decir que son disponibilidades. Es mi sí, pregunta. ¿Va? sí, Ah, ya. las restricciones pueden ser de cuatro tipos: disponibilidades, condiciones, limitaciones o requerimientos. Toda información que ustedes encuentren
de esos 4 tipos es una restricción. Creo que estaba en la diapositiva anterior. Aquí está. Sí, así es. Ajá. Solo que en el planteamiento del problema, bueno, no sé. Es disponibilidad, Alex. Sí, es disponibilidad, pero también es una Ajá. limitación. Es una disponibilidad, pero dice mínimas. Como es mínimas, es Es una decir, usted una tiene de 350 limitación. en adelante, de 350 o más, ¿verdad? Entonces no sería una limitación. Si hubiera sido tal vez como máximo 350, allí sí, porque no puede gastarse más de las 350. Ahora casi dice 350 mínimas. 350, 500 y 600 mínimas. ¿De acuerdo? Bien. ¿Dudas? Bueno, pero acá estas mínimas son del 600. Solo del Las componente 3. 350 son, Disponibilidad. ajá, son, como dijo usted, Erwin, limitaciones. Eso lo vamos a ver acá en esta plantilla. Para la solución, entonces, lo primero que tenemos que hacer es identificar el objetivo, que ya vimos que era minimizar el costo. Y lo empezamos a redactar. Las variables, las carretillas tipo X, que las vamos a identificar como X1, y las tipo S, que vamos a identificar X sub 2. Ahora las restricciones. Tenemos acá unidades del componente 1, así nos lo está presentando el texto, unidades del componente 2 y unidades mínimas del componente 3. Esta es la redacción que nos están presentando acá, que está en amarillo. Se cuenta con 350 unidades del componente 1, 500 del componente 2 y 600 del componente 3. 600 mínimas del componente 3. Entonces, en restricciones tenemos las unidades del componente 1, unidades del componente 2 y las unidades mínimas del componente 3. Cada una de estas restricciones, cada una de ellas lleva consigo un signo. Como vamos a trabajar desigualdades, ¿qué signos podemos utilizar? En igualdades o en ecuaciones, ¿qué signo es? Signo igual. Signo igual. ¿Y en las desigualdades o en las inecuaciones? ¿Qué signo? Puede ser mayor que, menor que o no igual. Mayor o igual, menor o igual. ¿Sí? Entonces, cada una, algo que tenemos que tener presente es que cada una de estas restricciones, cada una de ellas, tiene un signo. Si yo les digo, o ustedes se ponen en el papel de propietarios de la fábrica y dicen, tengo disponibles 350 quetzales, ¿qué signo le pondría? ¿Mayor o igual o menor o igual? Diría menor igual. Menor o igual. ¿Por qué, Sergio? Porque tengo un total de 350. ¿Pueden ser esas 350 o puede ser menos de 350? Así es. Si ustedes salen el fin de semana y solo tienen 350 quetzales en efectivo, no se pueden gastar más de los 350. Nos gastamos los 350 cabalitos o menos, porque no tenemos tarjeta de débito y tampoco tenemos tarjeta de crédito. Entonces, el signo que vamos a colocar para las primeras 2 restricciones es menor o igual que, porque nosotros no nos podemos gastar
más de las unidades que tenemos disponibles. Ahora bien, si vamos a la última restricción, dice unidades mínimas. ¿Qué signo tiene esta tercera restricción? Menor. ¿Será menor o igual o mayor o igual? Mayor o igual. Mayor a igual, correcto. Porque nos dice unidades mínimas. Es decir, que tenemos esa cantidad o más. Sí, Perdón, Linda. Sí entiendo el contexto, pero la redacción del problema, yo soy el que está desfasado. Es que 600 mínimas, usted me dice 600 mínimas, es que solo 600 hay. Y a ese le hubiera puesto yo menor o igual. Las otras dos, está el número tácito, no dice si hay más o menos, entonces uno puede interpretar, de repente es un poco más, ¿verdad? Que hay. ¿Sí, Melvin? Sí, tal vez ahí, para tal vez la duda del compañero, porque al final dice unidades mínimas, o sea, solo 600 es lo mínimo que puede tener en stock, digamos que de ese componente. O sea, que eso es lo mínimo, tiene que tener más que eso, más que 600. No puede tener menos que 600. Entonces, tal vez Así sí es. te ayuda ahí, compañero. Digamos acá, con estas restricciones, vamos a tener que cada restricción tiene su propio signo. Acá dice, se cuenta con 350 unidades del componente 1. Usted tiene 350 piezas para poder fabricar una silla. 350 para poder fabricar no una, sino varias sillas. Sí, las dos, no, ¿Sí? tengo 350 Entonces, unidades del componente 1 para fabricar N cantidad de carretillas del tipo X y el tipo S. así es. Eso es lo que Así es. interpreto ahí. Nosotros tenemos 350 unidades del componente 1. Con estas 350 unidades, nosotros tenemos que producir carretilla tipo X y carretilla tipo S, de las dos. Y nos tenemos que consumir las 350 o menos, pero no más, porque usted solo tiene 350. Y lo que busca Simplex es optimizar sus recursos. Entonces, usted quiere producir la mayor cantidad de carretas posibles, minimizando los costos. De igual manera, del componente 2, tiene 500. Pero, ¿qué pasa con el componente 3? Dice 600 mínimas. Entonces, usted va a comprar un vehículo, dice, yo quiero un vehículo de como mínimo yo quiero un vehículo mínimo modelo 2012. ¿Qué significa eso? ¿Erwin? Que puede ser 2012, 13, 14, 15, por ahí. Correcto. 2012 es su límite, pero no quiere un modelo menor a 2012, porque dice mínimo 2012. Puede ser 2012 en adelante, 13, 14, 15, 16, un modelo 2023, ¿verdad? Entonces, cada restricción tiene su propio sí. ¿De acuerdo? Correcto. Bien, entonces, ¿cuántas variables tiene este problema? Dos. Dos variables. Como el problema tiene dos variables, ¿qué método vamos a utilizar? Gráfico. Método gráfico. Correcto. Como el ejercicio tiene dos variables, el método apropiado para resolver el problema es el método gráfico. ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta el momento? Bien. Solo Entonces, dice, si no dice,
Perdón, Freddy. Sí, cuando no me indican, por ejemplo, en esta dice mínimo, y en el momento que no me indique ni mínimo ni máximo, se entiende que es máximo. No, Eso es lo que comprendí. acá ustedes tienen que determinar, bajo el razonamiento lógico, qué signo es. Por ejemplo, en el primero solo nos dice que hay 350 unidades del componente 1. No nos dice ni mínimo ni máximo. ¿Sí? Entonces, dependiendo de la redacción que tengamos en el ejercicio, así debemos de decidir qué signo va a tener. Vamos a recapitular lo del paso 1. Vamos a utilizar entonces para resolver este ejercicio el método gráfico. Como su nombre lo dice, vamos a utilizar una gráfica que nos permita encontrar la solución óptima para este ejercicio. Lo primero, como les indiqué anteriormente, es identificar el objetivo, que es minimizar el costo, las variables que ya identificamos, las carretillas tipo X y tipo S. Identificamos también como X sub 1 y X sub 2 y las restricciones. Las unidades del componente 1, unidades del componente 2, unidades mínimas de componente 3. Después de realizar este paso, como les indiqué, puede ser el más importante, vamos a realizar el planteamiento del problema. ¿Y cómo realizamos este planteamiento? Vamos a utilizar una tablita de doble entrada. Vamos a utilizar una tablita de doble entrada y en la primera columna vamos a colocar el concepto de las restricciones. ¿Cuáles son las restricciones de este ejercicio? El inventario de componentes. El total de componentes, correcto. En las siguientes filas, en las siguientes columnas, vamos a colocar las variables. ¿Cuáles son las variables? Los dos tipos de carretillas. Los dos tipos de carretillas. En la siguiente columna vamos a colocar el valor total de esa disponibilidad, condición, limitación o requerimiento. El valor total, el total que tenemos de esa disponibilidad, condición, limitación o requerimiento. Y por último, lo que les mencioné, cada restricción lleva un signo que puede ser mayor o igual o menor o igual. Los ejercicios que vamos a trabajar nosotros en el salón de clases tendrán estos dos signos. Por supuesto que hay otra infinidad de ejercicios de programación lineal en donde podemos trabajar con el signo igual. Sin embargo, estos ejercicios se resuelven con otros métodos. Uno de esos métodos es la técnica de la gran M, como la llaman algunos autores, la técnica de la gran M, que puede trabajar con signos mayor o igual, menor o igual e igual. El método gráfico y el método simplex solo puede ser con mayor o igual o menor o igual, ¿de acuerdo? Entonces, solo vamos a utilizar estos dos signos. Bien, Método entonces, simplex dijo, ¿verdad, licenciada? perdón, Sergio. Método simplex dijo, ¿verdad? Sí, método simplex. Simplex. Solo estos dos signos. Sí, solo mayor o igual, Gracias. menor o igual. Bien, entonces, en la primera columna les dije que íbamos a colocar los encabezados del concepto de restricción. Y cada restricción tendrá un signo diferente. Después vamos a conformar en el último renglón
Después, en el último renglón de ese planteamiento, vamos a colocar la función, el concepto de la función objetivo. Ese concepto siempre lo vamos a colocar en el último renglón. Es decir, que toda la información que nos proporcionan, nosotros la vamos a colocar en esta tablita del planteamiento. ¿Dudas al respecto? Perdón, licenciada, no le caché bien qué es lo que significa o qué es lo que quiere decir la función objetivo. Acá, bueno, tal vez acá no se comprende función objetivo, pero en este último renglón, lo que les quiero indicar es que acá, en este último renglón, siempre vamos a colocar el concepto del objetivo. ¿Cuál es el objetivo en el ejercicio que estamos resolviendo? Minimizar costos. Minimizar costo. Entonces, el costo es el que vamos a colocar en esta última fila. Lo de la función objetivo lo vamos a ver unas 2 diapositivas, 1 o 2 diapositivas más adelante. ¿De acuerdo? Ok, licenciada. Bien. ¿Alguna otra duda? Ahí no puede ir otra cosa que no sea el costo de los tipos, ¿verdad, licenciado? O sea, de las variables. Para este ejercicio no. Siempre, pero lo que ustedes tienen que tener claro es que en esta última línea siempre vamos a colocar el concepto del objetivo. Dicho en otras palabras, el concepto del objetivo. Si son costos, colocamos costos. Si son utilidades, colocamos acá las utilidades. Si son unidades producidas, colocamos unidades producidas. Productos defectuosos, colocamos productos defectuosos. ¿De acuerdo? De acuerdo, licenciado. Muy bien, entonces continuamos. Y ahora ya lo vamos a ver con la redacción de nuestro ejercicio. Tenemos la estructura de nuestra tablita de doble entrada. En la primera columna vamos a colocar los conceptos de restricción. Posteriormente las variables, que son las carretillas tipo X, que vamos a identificar como X sub 1. La tipo S, que la identificamos como X sub 2. Posteriormente, bueno, y si tuviéramos más variables, vamos colocando, por ejemplo, tipo R, X sub 3, X sub 4 y así sucesivamente. Posteriormente, la disponibilidad, condición, limitación y requerimiento. Y recuerden que en esta última columna vamos a tener el valor total. Y por último, el signo de la restricción. Ese es el encabezado de nuestro planteamiento. Nos faltan los conceptos de restricciones y en la última fila, el objetivo, el concepto del objetivo, que es el costo. En el objetivo colocamos minimizar costo. Entonces colocamos el concepto costo. Posteriormente, nuestras restricciones, el componente 1, componente 2 y componente 3. ¿Dudas en cuanto a los encabezados? Siempre de esa manera se tienen que trabajar, licenciada. Bajo esta estructura, sí. Concepto de restricción, variables, digamos, valor total de las restricciones y el signo de la restricción. Y en la última fila, el objetivo. Ok. Bien. Perdón, y siempre se tiene que realizar, o mejor dicho, escribir de esa manera, o tenerlo solo en mente o plasmar. ¿Cómo así, Elder? Como ahí pone los 4 restricciones, y así se tiene que hacer siempre. Esto sí, para que ustedes tengan la guía. Estos 4 sí. Claro. Bien, entonces ahora solo tenemos que completarlo. Traten de completarla con la información que tenemos, por favor. Les vamos a dar unos 3 minutitos.
¿Lograron completar la tablita? Ya casi, licenciada. Sí, bien, veamos. Nos dice que en una fábrica de carretillas de mano se producen dos tipos, la tipo X y la tipo S. Cada carreta tipo X necesita 2 unidades del componente 1. Nos ubicamos en la tipo X, componente 1, 2 unidades. Luego 2 del componente 2. La carretilla tipo X necesita 2 unidades del componente 2 y 4 del componente 3. Colocamos en componente 3, 4 unidades. Una tipo S necesita, nos pasamos a la siguiente columna, 2 del componente 1, colocamos el 2, 5 del componente 2 y 6 del componente 3. Se cuenta con 350 unidades del componente 1. Entonces, el componente 1 tiene 350 unidades. Colocamos esa cantidad, esa es una limitación. Y 500 del componente 2. Nos vamos al componente 2, 500. Y 600 mínimas del componente 3. El componente 3 tiene 600. Luego dice, los costos por unidad son de 150 para la carretilla tipo X, 150, y 225 para la tipo S. En la tipo S, 225. ¿Por qué el costo no es una restricción? Porque no nos dan un total para ese costo. Si nos dijera, por ejemplo, se dispone de 5,000 quetzales para la producción, allí sí, el costo se convirtiera en una restricción, porque tenemos una disponibilidad de efectivo o una limitación de efectivo. Entonces, como en este caso, para el costo no nos dan ningún valor total, el costo, confirmamos que el costo es un objetivo. Y por último, solo nos queda el signo de la restricción, que lo discutimos en las diapositivas anteriores, pero nos dice que tenemos 350 unidades del componente 1, el signo tiene que ser menor o igual. ¿Por qué razón? Porque eso es lo que tenemos disponible. Ya no podemos gastarnos más de eso, porque eso es lo que tenemos en bodega. Tenemos 500 del componente 2, también menor o igual. Pero del componente 3 nos dice 600 mínimas. Es decir, ustedes compraron unidades del componente 3, compraron y calculan que tienen como mínimo 600. Entonces el signo es mayor o igual que. Y ahí tenemos completo nuestra estructura del problema. ¿Dudas? Por el momento, no, licenciada. ¿No? En ¿Queda algún claro? dado caso, nos podría, no deberían de darnos una disponibilidad, una condición, una limitación en negativo, ¿verdad, licenciada? No. Acá en programación lineal siempre vamos a trabajar con variables, con valores positivos, porque estamos hablando de la producción de bienes o servicios. Entonces, siempre vamos a tener valores positivos. Y siempre en números cuadrados, licenciada. No. Acá podemos tener dígitos decimales, pero vamos a trabajar con fracciones. Siempre trabajamos con fracciones. Entonces, eso anótenlo. Si son dígitos decimales, trabajamos con fracciones. ¿Sí, Erwin? Gracias, Leida. Hasta ahorita muy claro, pero no sé si más adelante trabajaremos otro tipo de problemas. Yo estoy seguro que sí, es que me quedo con la duda. Por ejemplo, en este mismo problema, si en la pregunta cuántas carretillas de cada tipo pueden producirse,
tomando en cuenta que tenemos que acabar lo que dijo usted, un fondo máximo de 5,000 quetzales. Entonces, eso ya sería una restricción, un concepto de restricción. Así es. ¿Y el objetivo cuál sería? Siempre minimizar costos. No, no porque si usted tiene acá información del costo, por ejemplo, los 5,000 quetzales, esto se convierte en restricción Ajá, y ajá. tendríamos una fila más Una fila para más, el exacto, objetivo, para el objetivo. para el objetivo. ¿Y Y cuál nos sería? tendría que dar, acá no está, pero nos tendría que dar otra información adicional Ah, ok, para el ok. objetivo. Listo, licenciada, gracias, gracias. Ya Muy bien. me aclaró. ¿Alguien más? Bien, vamos a realizar, aparte de este ejercicio, vamos a realizar otro de, de, de gráfico y vamos a realizar también de simplex. La forma del planteamiento Digna, es igual para gráfico y para simplex. La licenciada, diferencia es el número de variables. ¿Sí, Elder? gracias y disculpe la interrupción. ¿Podría así brevemente repetir el tema de signo de dicción? Eh, ¿Por qué 350, 500 y 600? Por favor, disculpe. ¿Cómo así? Estos 350, 500 y 600 nos lo dan. Sí, pero me refiero a que ¿por qué menor o igual que? Disculpe. Vaya, usted tiene 350 quetzales para gastarse en la semana. No tiene cuenta bancaria, no tiene tarjeta de débito ni de crédito. ¿Se puede gastar más de los 350? No, Entonces, ¿qué signo es? menor. ¿Menor qué? Menor o igual. Menor o igual, perdón. Sí. Sí, menor o igual. La misma lógica para el 500. Ahora para el 600, dice 600 mínimas. Usted, para ganar el curso, necesita mínimo 61 puntos. Mínimo 61. ¿Qué significa eso? ¿Qué Que no signo debo le tener coloca eso? ¿Menor o mayor, igual o mayor o igual? mayor o igual que. Mayor o igual. Necesita el 61 o más. Entonces, por eso, este 600 tiene el signo mayor o igual que. Gracias, Rita. ¿Quedó claro, Elder? Sí, gracias, le agradezco. Perdón. Un gusto. ¿Alguien más? Bien. Entonces, estos dos pasos son fundamentales para poder resolver los procedimientos que vamos a ver a continuación. Tenemos el paso 2, que es el planteamiento del problema. Les comentaba que en el último renglón tenemos el objetivo. Y con este último renglón vamos a plantear la función objetivo. Y acá es donde cobra sentido lo que preguntaba el compañero anteriormente. El objetivo nosotros lo vamos a plantear de manera matemática y se va a convertir en una función. ¿De qué manera? Es bien sencillo. Vamos a definir función objetivo como FO. Lo vamos a abreviar como FO. Esto va a ser 2 puntos, min. ¿Por qué min? ¿Alguien que me diga Minimizar. por qué min? Porque es minimizar. Minimizar. Porque es minimizar. En lugar de escribir costo, vamos a identificar el costo con una variable que es z. Entonces, esta z siempre va a estar en la función objetivo y va a representar el concepto que tengamos en la última fila. Si son utilidades, z va a representar las utilidades. Si son costos, z va a representar los costos. En este caso, costos. Posteriormente, se quedó congelada la pantalla. O sea, la variable z es sinónimo de función objetivo aquí Sí, en la China, así es. independientemente de cuál sea el planteamiento del problema. Independientemente de cuál sea el objetivo del El problema. objetivo, ajá, del planteamiento Así del es. problema. Así es. Perfecto. Entonces, esta no va a cambiar, siempre será z. Y ahora, ¿cómo vamos a estructurar esta función?
vamos a observar las cantidades que tenemos en el costo. 150, ¿en qué columna está ese 150? En X sub 1. X sub 1. Entonces, la función objetivo va a ser 150 de X sub 1 más, vamos a X sub 2, 225 de X sub 2. Y esa es la función objetivo. ¿Qué es lo que estamos planteando acá? Es que vamos a minimizar los costos de producir cierta cantidad de carretillas tipo X a 150 más cierta cantidad de carretillas tipo S a 225 quetzales. Eso es lo que estamos definiendo en la función objetivo. ¿Dudas de cómo plantearla? ¿No hay dudas? Por el momento, mi parte, no, licenciado. Bien. Entonces, si no hay dudas, vamos a pasar a el paso 4, que es la definición de restricciones en forma de inecuaciones. Para este paso 4, vamos a utilizar nuestro planteamiento del problema, así como conformamos las ecuaciones, así vamos a definir nuestras restricciones. Vamos a considerar cada una de las filas, los valores que tenemos en cada una de las filas y la columna en la que está cada valor. Por ejemplo, la primera restricción corresponde a la del componente 1 y esta será 2 de X sub 1 más 2 de X sub 2. Ahora el signo menor o igual a 350. Y ahí tenemos nuestra primera restricción. ¿Qué estamos planteando? Que al momento de construir cierta cantidad de carretillas tipo 1 y tipo 2, y haciendo uso de 2 componentes por cada carretilla, nos tenemos que gastar 350 unidades o menos del componente 1. Eso es lo que planteamos en las inecuaciones. Y de la misma manera, para el resto de inecuaciones, que es el resto de componentes. Sería 2 de X sub 1 más 5 de X sub 2 menor o igual a 500. Y la tercera, 4 de X sub 1 más 6 de X sub 2 mayor o igual a 600. Y ahí tenemos nuestras 3 inecuaciones. ¿Dudas? ¿No? Por el momento no. ¿Sí queda claro cómo conformar estas inecuaciones? Sí, Linda, sí, ahorita está claro. Bien, Licenciada, siempre debemos de ponerle el X sub 1 y el X sub 2. siempre, toda la Ok. vida. Bien, todo problema de programación lineal va a tener una última restricción, que es la de la no negatividad. No negatividad. Quiere decir que no vamos a tener valores negativos. Y acá se responde la pregunta del compañero, de la que hizo el compañero anteriormente, de que si nos podían dar valores negativos. No. Incluso tenemos una restricción que dice que no podemos tener valores negativos. Y esta restricción de la no negatividad solo nos recuerda que las variables para este ejercicio X sub 1 y X sub 2 siempre tienen que ser mayores o iguales a 0. Sí. Y esta restricción la vamos a incluir en todos, absolutamente todos los ejercicios de programación lineal.
¿Dudas al respecto? ¿Por qué se incluye? Es norma, Es una ley. regla y nos recuerda que no podemos tener valores negativos. Sí, pero aunque tengamos conocimiento explícito de que existe Sí, esa norma. siempre la coloca. Ok. ¿Y Kevin? Perdón, licenciada, esa parte de no negatividad no le entendí. No negativo. ¿Que no pertenece? No negativos. O No sea, el X podemos sub tener, 1 y el X sub 2 lo tenemos que poner que siempre es 0, en ese no caso. pueden ser negativos, por eso se llama no negatividad. En el ejercicio, los valores de las variables, al finalizar el ejercicio, los valores de las variables no pueden ser negativos. ¿Pueden ser 0? Sí. ¿Mayores a 0? Sí. ¿Negativos? Su ejercicio está malo. Ah, muy bien. Gracias, licenciada. Muy bien. ¿Julio? Sí, si el signo siempre va a ser suma o depende del planteamiento. ¿Perdón? Las 2x, ¿Qué signo? 2x1 más 2x2 siempre va a ser ¿Este 1. de aquí? Sí. Ajá. Sí, porque recuérdese que usted tiene 350 componentes. Y para fabricar la carretilla tipo X utiliza 2. Y de la carretilla tipo S utiliza 2. Entonces tiene que sumar los componentes que utiliza en cada carretilla hasta poder consumirse los 350. Entonces siempre tiene que ser más. Ah, ok. Muy bien. ¿Alguien más? Bien. Entonces, si no hay más preguntas, el siguiente paso sería la solución, el método gráfico, que lo vamos a ver en la siguiente clase, que sería el día martes. Que tengan una buena noche y practiquen. Y Homero, bueno, se acaba el tiempo. Practiquen el ejercicio. Tienen que hacer como tarea el ejercicio número 1 de la página 96. Paso 1, 2, 3 y 4. Por favor, en una hoja y lo van a subir a la plataforma el día martes también como fecha.